Palabras de alegría y esperanza en la solemnidad de Cristo Rey, el 34 Dal domingo del Vangelo tiempo secondo ordinario del año B. Y el Evangelio de Juan, capítulo 18, 33-37, el comentario del padre Fernando Armelini. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ni que yo fuera judío. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato: ¿entonces tú eres rey? Jesús contestó: tú lo dices. Yo soy rey. Para eso he nacido. Para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Un buen domingo para todos, hermanas y hermanos. Hemos llegado a la conclusión del año litúrgico y hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Es una fiesta que ha sido instituida recientemente, en 1925, en un tiempo dramático en Europa. Apenas había acabado la Primera Guerra Mundial y ya se estaba preparando la Segunda. En Europa se estaba difundiendo un verdadero delirio por el poder absoluto. En Italia ya se había tenido la marcha sobre Roma y por tanto ya había comenzado el régimen fascista. En Rusia ya estaba Stalin, en Alemania estaba por llegar el nazismo, también España y Portugal estaban por caer en manos de regímenes totalitarios. Parecía que todos estaban ambicionando dominar sobre el mundo y sobre los pueblos de manera absoluta. Es en este contexto que el Papa Pío XI instituye la fiesta de Cristo Rey. Todos querían dominar el mundo y el objetivo del Papa era afirmar que la historia no les pertenecía a los poderes de este mundo, sino a Cristo. Ya se comenzaban a ver las falacias de estos regímenes totalitarios que estaban a punto de actualizar estos proyectos de dominio. Es una fiesta que hay que tomarla con cautela, porque la realeza de Cristo puede tomarse en un sentido equivocado. Siempre está el peligro de interpretarla según los criterios de este mundo. Incluso diría que tampoco los papas tuvieron siempre claro en qué consiste la realeza de Cristo. Sin ir a tiempos atrás, cuando se tenía la lucha por la investidura papal, sabemos que hasta hace poco, hasta Pablo VI, a los papas se les daban la tiara con los 3 reinos. Y en el momento de la coronación eran proclamados padre de príncipes y de reyes, rectores del mundo y vicario de Cristo en la tierra. No es esta la realeza que veremos en el texto del Evangelio de hoy. ¿En qué consiste la verdadera realeza de Cristo? Es el último domingo del año litúrgico y esto nos invita a reflexionar sobre el fin del mundo y también el fin de nuestra vida.
En la historia del mundo hemos visto sucederse muchos reinos que han luchado unos contra otros para dominar al mundo y se suceden unos a otros. Hemos visto el reino de la nobleza, el reino de las dinastías, luego el reino de los ricos que sucedieron a la nobleza, el reino de las armas, por aquellos que tenían en sus manos el poder de la fuerza. Tratemos de preguntarnos si al término de nuestra vida tenemos que declararnos por alguno de estos reinos, ¿a qué reino queremos pertenecer? Nos debemos hacer esta pregunta porque de la opción que hagamos depende luego el éxito de nuestra vida. Si elegimos un reino que al final va a perder, entonces habremos desperdiciado nuestra vida. El texto del Evangelio de hoy nos ayuda a reflexionar para que no desperdiciemos nuestra vida y que elijamos estar de parte de un reino que será el vencedor al final. Quizás en la tierra sean otros los reinos vencedores, pero a nosotros nos interesa cómo va a acabar. Es por esto que este texto evangélico se ha puesto al final del año litúrgico. Conocemos ya muy bien a los reinos de este mundo, no hace falta describirlos, pero no tenemos una idea clara sobre en qué consiste el reino de Cristo. Jesús ha comenzado su predicación en Galilea, anunciando que ha llegado el tiempo y el reino de Dios está aquí presente. La expresión reino de Dios es muy importante en los evangelios. Aparece 104 veces, porque Jesús ha querido dar comienzo en este mundo a un reino completamente nuevo, no solo ligeramente diferente de los reinos de este mundo, sino que lo opuesto a los reinos de este mundo. Vayamos ahora al texto del Evangelio de hoy. Pilato entró de nuevo en el pretorio. Vale la pena ambientar este relato, porque el evangelista Juan presenta 7 escenas en la narración del proceso de Jesús, 7 escenas que hacen referencia a la realeza. Por tanto, es un tema muy importante. Y las 7 escenas se van definiendo según los movimientos y cambios de Pilato. Para ambientarnos, pueden ver a mi espalda el palacio de Herodes, que luego servía de pretorio, donde Pilatos venía la fiesta de la Pascua. Fue durante este tiempo de Pascua que pronunció la sentencia de condenación de Jesús. Ven el palacio. Note que tiene 2 partes. Y lo conocemos muy bien porque Flavio Josefo, el historiador, lo describe detalladamente. Tenía 2 partes, una al norte y una al sur, el Cesarion y el Agripeion. Agripa era el gran amigo y general de Augusto y el César. No podía ser de otra manera que Herodes el Grande haya designado así a sus palacios. Luego al centro había un gran patio, un jardín al centro, y es importante, noten el agorá, la plaza, que se encontraba de frente a estos palacios, y vean que hay una puerta de ingreso al palacio. Es importante porque cuando las autoridades del templo se presentan a Pilato, son los sumos sacerdotes, con algunos del pueblo, y se presentaron en esa puerta. Pero no han podido entrar para no contaminarse con un pagano y con una tierra pagana. Y esa noche debían celebrar la Pascua. En el Evangelio de Juan se presenta a Pilato con estos movimientos de la puerta donde él habla con los judíos que le han presentado a Jesús, y luego se dirige al Cesarion donde se encuentra Jesús.
Pilato hará continuamente el pase entre el pueblo y Jesús. El pueblo es el poder religioso de Israel, que quiere deshacerse de este personaje que los ha condenado, que los ha fastidiado, porque predicaba un rostro de Dios y una religión completamente diferente a la que ellos predicaban. Después de esta ambientación, digamos que la escena que ahora viene narrada en el texto evangélico de hoy es la segunda escena. La primera escena tiene lugar en aquella puerta que se encuentra al frente de la plaza del Agorá. Ahora la pueden ver mejor. Se presentó el pueblo y los jefes dijeron a Pilato, quien los fue a recibir en aquella puerta, y Pilato les preguntó qué acusación tenían contra ese hombre. La respuesta fue muy genérica. Si no fuese un malhechor, no te lo habríamos traído. ¿Quién es este Pilato? Una palabrita sobre este hombre. Ha estado realmente olvidado por los historiadores, aunque Flavio Josefo habla un poco de él. Pero es Filón de Alejandría, tiene un juicio muy duro contra Pilato. Dice que era un corrupto, licencioso, cruel, que robaba, condenaba sin proceso. Luego serán los evangelios los que presentan una imagen más benigna de Pilato. Incluso luego en la tradición acabó siendo uno que se había convertido. Pilato pronunció la condena de Jesús, pero no es el verdadero responsable. Los verdaderos responsables de la muerte de Jesús son aquellos que lo han entregado. Pilato ha hecho carrera porque con toda probabilidad era amigo de Seiano, quien mandaba en Roma en los años 30, y Tiberio estaba en Capri semidemente, y es así que Pilato hizo buena carrera política. Olvidado por los historiadores, pero recordado todos los domingos en todo el mundo precisamente por la escena que hoy estamos invitados a reflexionar. La escena de la realeza. En este diálogo entre Jesús y Pilato, que es la segunda escena cuando Pilato vuelve a entrar con Jesús y comienza con un diálogo, Pilato quiere saber qué es lo que Jesús ha hecho. Al fondo ven al Cesareon. Les he dicho que sabemos muy bien cómo era porque lo describe Flavio Josefo y lo pueden apreciar a mi espalda. La primera pregunta que le hace Pilato es: ¿eres tú el rey de los judíos? El interrogatorio con Jesús está centrado en la realeza. Con todo, este interrogatorio no corresponde con las acusaciones hechas contra Jesús. Lo habían presentado como un malhechor, un agitador político. Pilato le dice a Jesús: yo sentí hablar sobre la espera de un rey, ¿entonces eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? Es importante porque responde Jesús con otra pregunta. Esta pregunta de Jesús también es muy importante. Quiere decir, ¿de qué tipo de realeza me acusas? ¿Qué clase de pregunta me estás haciendo? Si lo dices de ti mismo, entonces significa una cosa. Si en vez es una pregunta que me hace porque otros te han dicho que yo soy el rey de los judíos, entonces tiene otro significado. Porque si tu pregunta corresponde a lo que te han dicho los judíos, entonces quiere decir que yo soy rey, el Mesías que ellos esperan, el ungido del Señor, el rey de quien han hablado los profetas. Por tanto, es una dimensión religiosa, antes que nada. Pero si eres tú el que me pone la pregunta, entonces tiene otro significado.
¿Quieres preguntarme si yo soy un rey que va a traer problemas a Tiberio o al reino al que tú perteneces, el reino de este mundo? La respuesta de Pilato es un poco gruñona. Dice, ¿soy acaso judío yo? ¿Qué clase de pregunta me haces? Si te hago esta pregunta es porque me interesa la realeza de Tiberio y no tengo ningún interés de que se la cuestione. Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí el evangelista Juan pone en evidencia la culpabilidad de los representantes judíos. Han sido ellos, Anás, Caifás, fastidiados por la persona de Jesús, que para ellos era insoportable, echaba fuera todo el poder de ellos. Y Juan deja claro que fue responsabilidad de ellos. Pilato quiere ver claro. Y Jesús le responde, tú, Pilato, piensas en el reino de Tiberio, no en ninguna otra cosa. Entonces, hablemos sobre la realeza. Mi realeza no proviene de este mundo. Mucha atención, el texto evangélico no dice mi reino no es de este mundo, porque esta expresión dará origen a varias equívocos. Significaría que el reino de Jesús no es de este mundo, es del paraíso. En este mundo tienen la palabra los que dominan. Entonces tu reino no es de este mundo, pero en vez el reino de Jesús es de este mundo. Es aquí donde se debe realizar el reino de Cristo. Es para este mundo, pero no proviene de este mundo. Jesús es muy preciso. Y añado, Jesús estaba hablando en griego con Pilato. Jesús conocía al menos un poco de lengua griega. Pilato hablaba griego. Por tanto, la palabra que Jesús utiliza no es el reino de este mundo, sino mi reino no proviene de este mundo. ¿Qué quiere decir de este mundo? Indica el origen. El reino de Jesús no viene de los criterios de este mundo, no viene de la propuesta de grandeza, de dominio, que viene de este mundo. Es el origen. No es mundano, no viene de la tierra, del reino de las fieras, porque los reinos de este mundo se basan en la competición y todos buscan dominar unos sobre otros. Y dice Jesús, mi reino no proviene de allí, viene de lo alto, no viene de la tierra. En el reino de los animales se lucha. Este es otro reino, viene de otro origen. No es de este mundo, pero luego se instaura en este mundo. Nosotros traducimos de este mundo, pero no es así. Esto no interesa a nadie porque aquí no se hace justicia, se puede incluso morir de hambre, se puede competir unos con otros, se hace el mal. Luego el reino será en el más allá. Pero no, es aquí donde se realiza el reino de Cristo. Pero tiene una lógica opuesta a la de este mundo. Son otros criterios, no los valores de la mundanidad. Mi reino, dice Jesús, se refiere a este mundo, pero no viene de los criterios del mundo. Es una lógica completamente nueva, diferente. Nos preguntamos ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos reinos? Aquellos que son de este mundo, con la lógica de este mundo, y el que viene del cielo, con otra lógica, la lógica de Dios. ¿Cuál es el reino que viene de la mundanidad? Diría que es precisamente aquel al que Jesús fue tentado de construir al comienzo del Evangelio. Se presentan las tentaciones de Jesús, y las tentaciones de Jesús se refieren precisamente al reino. Jesús fue tentado
de construir un reino que viene de este mundo. Era la tentación diabólica. ¿Cuál era la tentación? El maligno. El maligno son las sugerencias que vienen de los criterios del mundo. Este es el maligno. Le sugirió a Jesús: te voy a enseñar cómo se construye un reino. Si quieres que la gente te siga, tú debes ser uno que sepa dominar, debes imponerte y entonces todos se te someterán. Y si fuera necesario, estos son los criterios de este mundo. Puedes recurrir a la injusticia, a la deshonestidad, a la violencia, a la opresión para dominar e instaurar tu reino. Estos son los criterios del reino que viene del mundo. Y el maligno le había dicho a Jesús: si quieres tener éxito, si quieres ser considerado grande entre la gente, sigue estos criterios. Es exactamente el guión que hemos visto repetirse a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La primera, Jesús trata de hacer comprender a Pilato la diferencia entre estos dos reinos. Dice: si mi reino fuera de este mundo, esto es, si siguiese los criterios de este mundo, ¿qué es lo que mis seguidores habrían hecho? Habrían peleado, habrían echado mano a las armas, porque estos son los criterios del mundo. El reino de este mundo es el reino de la lucha, de la guerra, marcado por la violencia. Y nosotros sabemos que Jesús ha rechazado este reino basado sobre la fuerza y sobre el dominio. Le dijo a Pedro: pon tu espada en la vaina. Los que ponen mano a la espada acaban muriendo por la espada. Es inevitable porque en el encuentro entre violentos uno podrá salir vencedor, pero luego, otro día, será vencido. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, Pedro no comprende este nuevo reino que no está basado en la fuerza. Pedro era uno de esos que aún pensaba que el reino se podía instaurar siguiendo los criterios del mundo, y por eso recurre a la espada. Jesús dice: no es así que mi reino se instaura. Y ahora Jesús se lo explica a Pilato. La primera característica de mi reino es que el de ustedes está basado en la fuerza, el mío no. Entonces Pilato le dice: entonces tú eres rey. Jesús le dice: tú lo dices, yo soy rey. Y Pilato no entiende cómo puede haber un rey que no luche. Y entonces continúa Jesús: para esto he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es difícil para Pilato comprender este discurso. ¿Qué intentaba decir Jesús hablando el lenguaje semítico? Cuando un semita habla de verdad, no quiere decir contar o no contar mentiras. También nosotros tenemos una idea clara de lo que significa verdad, verdadero. Por ejemplo, cuando decimos es café verdadero, queremos decir que no es un sustituto, no es un derivado, no es un subproducto, es verdadero. Corresponde a la identidad del café. Cuando decimos este es un hombre verdadero, si es un delincuente decimos no es un verdadero hombre, es un hombre violento, malo, semejante a las fieras, no es un verdadero hombre. Un sacerdote verdadero, sabemos lo que significa. O un verdadero cristiano, es acogedor, ama incluso a los enemigos. Decimos de un cristiano verdadero. No significa que no tengamos alguna falta, sino que corresponde a su identidad. ¿Qué clase de verdad da testimonio Jesús? Vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Antes que nada, la verdad sobre Dios.
un Dios bien distinto a los dioses paganos, distinto también al Dios predicado por los maestros de espiritualidad judía y adorado por los sacerdotes del templo. No es un Dios justiciero, no es un Dios legislador que luego responde con represalias contra aquellos que no siguen sus mandatos. Es un Dios que ama de manera incondicional, ama perdidamente al hombre. Un Dios que no está sentado en un trono, sino que se pone al servicio del hombre. Esta es la verdad sobre Dios. Y Jesús vino a dar testimonio de este Dios verdadero. El resto es inventado por la gente. Luego da testimonio del hombre verdadero. Vino a dar testimonio sobre la verdad, sobre el hombre. El hombre verdadero no es el que domina sobre los demás. Esto ya lo hacían las fieras a quienes imitamos a veces. Es el reino animal. El hombre ha recibido la filiación de Dios, por tanto es capaz de amar y de amar sin medida, incluso de donar la vida por el propio enemigo si es para salvarlo. Este es el hombre verdadero. Y Jesús vino a dar testimonio de esta verdad. El resto es mentira. No es verdadero el hombre que sigue la lógica de este mundo. Luego existe otra verdad, el reino verdadero. Nos debemos poner de parte del reino que queremos construir. ¿Cuál es? ¿Uno que después será vencido por otro más fuerte, según los criterios y la lógica de este mundo? ¿O el reino de Cristo? El reino verdadero que Jesús ha testimoniado, que es el reino del Cordero, en medio de lobos. Y hacer la opción por este reino quiere decir dar la adhesión a su propuesta de hombre que sirve, que se dona totalmente por amor, para construir amor en el mundo. El reino que él propone no es el hacerse servir por los demás, sino el de servir a los demás. Y si Pilato hubiese sido capaz de comprender el reino que Jesús proponía, hubiese también él sido un hombre verdadero, un hombre libre, pero en vez permaneció esclavo del reino de este mundo. Hubiese comprendido que ser persona verdadera sería el de ser servidor de los hermanos, poseer la verdadera gloria, la que procede de Dios, no de la gloria de este mundo. Jesús no fue capaz de hacerse entender por Pilato. Era algo muy complicado, porque estaba haciendo Jesús un terremoto con todos los criterios que Pilato tenía en mente. Y Jesús continúa diciendo: quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. El que busca la verdad, el verdadero rostro de Dios, el verdadero rostro de hombre, el verdadero reino, el que perdura, el que Dios está construyendo, el que busca este reino, escucha mi voz. Pilato responde entonces con la famosa frase: ¿y qué es la verdad? Pilato no ha comprendido. Hubiera preferido esperar, hubiera podido esperar la respuesta, pero en vez sale para decir a los judíos que estaban esperando la sentencia: yo no encuentro culpa en este hombre. Pilato tendría que haber esperado la respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? La verdad. Se trata de las tres verdades, de las que he tratado de presentar antes. La verdad que vino a dar testimonio Jesús en el mundo. Pilato es un personaje típico. Es personaje típico del que tiene en mente la imagen de un hombre verdadero, pero no está dispuesto a aceptarlo. ¿Cuál es el hombre verdadero? El hombre exitoso para Pilato. Es Tiberio, Celiano, su protector. Son estos los hombres verdaderos para Pilato. Y cuando le dice a Jesús qué es la verdad, debió esperar Pilatos la explicación, pero en cambio se fue, sale. No tiene necesidad de este reino, de este testimonio sobre la verdad. Él ya tiene su verdad, su hombre verdadero, y no quiere escuchar otros argumentos.
Esta puede ser la conclusión para nosotros hoy de la reflexión sobre este texto evangélico. Podemos cometer el mismo error de Pilato, tener en nuestra mente la concepción sobre la verdad, sobre el hombre verdadero, del reino verdadero, del Dios verdadero, y no dejarnos convencer y poner en práctica el reino de Jesús, que no es el reino del dominio, sino el reino de quien se hace servidor por amor a los hermanos. Les deseo a todos que puedan reflexionar sobre este reino para que al término de nuestra vida, al término del mundo, estemos de parte de este reino, que seamos constructores de este reino. De lo contrario, nos quedaremos al margen de la historia de Dios. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.